Al-Halaki resalta el papel integrador y participativo entre el Ministerio de Información y el Consejo Nacional de la Información en la implantación de las políticas informativas. El presidente electo Hassan Rouhani asegura que el pueblo sirio es el único responsable de su futuro. Lukashevich: Rusia no permitirá la creación de una zona de exclusión aérea en Siria y su postura es clara y de principio. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El presidente Bashar al-Assad ha considerado que el reto más importante que enfrenta la región es el extremismo que produce un cambio en nuestras comunidades lejos de la moderación, haciendo hincapié en que no hay duda de que Siria acabará con los terroristas que se encuentran en su suelo. El presidente al-Assad advirtió en una entrevista con el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung que cualquier manipulación de las fronteras de esta región significa trazar un nuevo mapa de las zonas muy remotas y explicó que la principal razón de la prolongación de la crisis en Siria se debe al factor externo que se esfuerza tanto en lo político como en lo militar para este fin. El presidente al-Assad subrayó que Siria desde el primer día ha estado dispuesta a dialogar con todos aquellos que quieren el diálogo y que está abierta a cualquier fuerza de la oposición que no porta armas, no apoya el terrorismo y tiene un programa político, expresando su esperanza de que la Conferencia de Ginebra sea una importante estación para promover el diálogo y que logre prohibir el contrabando de armas y terroristas a Siria. El representante permanente de Siria ante Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, ha asegurado en una palabra ante la sesión del Consejo de Seguridad que trata el tema de la explotación infantil en los conflictos armados, que todo el mundo ha presenciado la serie de crímenes que los grupos terroristas armados en Siria que han cometido en contra de la infancia, donde han sido masacrados, torturados y ejecutados menores de edad. Y agregó que los informes de Naciones Unidas han tardado más de 2 años en reconocer que las bandas terroristas alistan en sus filas a niños. Al-Jafari exigió que se levanten las sanciones económicas en contra del pueblo sirio y que afectan en primer lugar a los menores. El primer ministro Wael al-Halaki ha resaltado el papel complementario que el Ministerio de Información y el Consejo Nacional de Información en la implantación de una política informativa que sea realmente nacionalista y forme una estructura informativa correcta que sepa aprovechar los recursos humanos disponibles en el país. Al-Halaki aclaró en un encuentro con los miembros del Consejo Nacional para la Información que los medios de comunicación locales han logrado enfrentar la dura campaña en contra de Siria e indicó que los medios de comunicación son una verdadera industria nacional que adopta las innovaciones más modernas para ponerlas a disposición de los expertos y a la vez presentarlas a los nuevos egresados, lejos del elitismo administrativo o el nombramiento no meritorio de los trabajadores en las instituciones mediáticas públicas. Al-Halaki también aseveró que la relevancia de la buena planificación del Consejo Nacional de la Información de las políticas informativas. Por su parte, los miembros del Consejo Nacional de la Información aseguraron su disposición a prestar todo esfuerzo necesario para construir un sistema informativo integral que refleje la visión nacionalista del pueblo sirio. El nuevo presidente electo de Irán, Hassan Rouhani, ha asegurado que la participación en las elecciones son indicios de una democracia especial y de la victoria del pueblo iraní. Rouhani recalcó en su primera conferencia de prensa que el pueblo sirio es el único responsable de su futuro y aclaró que su país se opone al terrorismo en Siria y en contra de la intervención de cualquier país en los asuntos sirios y que se une con todos los países del mundo para que vuelva la paz y la estabilidad a Siria. Y agregó que lo que preocupa al pueblo iraní son las injerencias externas, las cuales deben terminar, y dijo que el gobierno sirio es el gobierno legítimo legalmente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado que Moscú hará todo lo posible para impedir la fragmentación del Estado sirio y su división. En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro David Cameron en la tarde de ayer, Putin indicó que acordó con Reino Unido llegar a un arreglo político en Siria lo antes posible y respondió a Cameron diciendo que Moscú ofrece armas al gobierno legítimo de Siria según las normas internacionales o prefieren armar a una banda terrorista caníbales al tiempo que invocan los derechos humanos y los principios europeos.
Moscú ha asegurado que no permitirá que se imponga la exclusión de un espacio aéreo en Siria. La postura rusa fue expresada por el portavoz de la Cancillería rusa, Alexander Lukashevich, quien indicó que todas las maniobras de exclusión aérea y pasajes seguros son contrarias a las leyes internacionales, destacando que la postura rusa es clara en este asunto. El responsable ruso describió el envío de armamento a la oposición siria como grave y que crea un ambiente de tensión, y agregó que Rusia quisiera conocer las razones de la decisión del presidente egipcio de cortar las relaciones con Siria, indicando que esta decisión no refleja el papel positivo de Egipto en los esfuerzos regionales para resolver la crisis siria. El vicedirector anterior de la Comisión Antiterrorista de la Casa Blanca, Edward Bake, confirmó que la involucración de Estados Unidos en la crisis siria no es una opción popular dentro de los Estados Unidos. Una encuesta realizada por el Instituto Gallup en el pasado mes de mayo indica que la mayoría de los norteamericanos se oponen a una intervención militar directa de su país en Siria y que prefieren que sus fuerzas armadas se mantengan lejos de la crisis siria. Bake describió el anuncio de Washington de que armará a la oposición como una medida poco inteligente. Nuestras Fuerzas Armadas han incautado un carro tipo camioneta proveniente de la provincia del Hasaka y que se dirigía al poblado de Wadi Bareda, cargado con armas escondidas en el tanque de combustible en el campo de Damasco. En Damasco Campo, nuestras Fuerzas Armadas liquidaron a un gran número de terroristas en el poblado de Halbun, en la zona del Tal, así como liquidaron al líder de un grupo terrorista en las fincas alrededor de Al-Hamediyya en Guta Oriental, destruyendo un cañón antiaéreo de 23 milímetros de calibre. En Bebila fue destruido un zulo de terroristas con sus armas y municiones y los terroristas que se encontraban en el lugar. Y en Jarasta fue liquidado un francotirador en las fincas ubicadas al este de la autopista internacional que disparaba contra los viajeros y los buses. También fue destruido un cañón mortero y una agrupación de terroristas. En Homs, nuestros valientes soldados se enfrentaron a los ataques de una banda terrorista contra el barrio del Yuret al-Sheikha y lograron acabar con varios de sus miembros. Nuestros valientes soldados se enfrentaron con bandas terroristas armadas que intentaban infiltrarse a través de un túnel a la ciudad de Homs y lograron acabar con varios de sus miembros. Asimismo, nuestros valientes soldados atacaron una concentración de terroristas en el campo de Al-Hula y Al-Jalidiyya y Al-Karabis, causándoles graves bajas, y el campo de Palmira. Nuestras Fuerzas Armadas persiguieron a las bandas terroristas en Tel Abutrad, recuperando el control de varios pozos de gas y liquidando a numerosos terroristas con sus armas. Nuestras valientes Fuerzas Armadas liquidaron a numerosos terroristas en Alepo, destruyendo un cañón mortero y varias ametralladoras al norte de la prisión de Alepo y cerca del poblado de Minek, en la vía entre Alepo y Idlib. Así como se enfrentaron a una banda de terroristas que intentó entrar al poblado de Benizet, causando numerosas bajas en sus filas. Además, nuestras valientes Fuerzas Armadas acabaron con varios terroristas que asaltaban a los habitantes de la zona y destruyeron un cañón antiaéreo de 23 milímetros de calibre y 9 ametralladoras pesadas y ligeras. Como última noticia, tenemos que Turquía ha vivido una jornada de paro general en protesta al uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Erdogan contra los manifestantes. El gobierno de Erdogan amenazó a los manifestantes con una mayor opresión a todas las protestas. La canciller alemana Angela Merkel describió la acción de la milicia turca como sumamente dura y agregó que lo que ocurre en Turquía no concuerda con la libertad de protesta o expresión. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles las noticias más destacadas. Al-Halaki resalta el papel integrador y participativo entre el Ministerio de Información y el Consejo Nacional de la Información en la implantación de las políticas informativas.
El presidente electo Hassan Rouhani asegura que el pueblo sirio es el único responsable de su futuro. Lukashevich: Rusia no permitirá la creación de una zona de exclusión aérea en Siria y su postura es clara y de principio. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.